las cualidades tanto buenas como también las deficiencias de las iglesias de Apocalipsis. Hablamos un poco de las cosas a favor y las cosas en contra. Quiero que leamos, hermanos, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Allá arriba le puse la versión Peshitta. Dice la Biblia de esta manera, mis hermanos. Dice la palabra: escribe al mensajero, dice esta versión, mis hermanos. Perdón, mis hermanos, me moví aquí. Aquí está. Dice, escribe, dice, al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, diga conmigo obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos, y tienes perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Ahí nos quedamos el día viernes. Perseverancia. Y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero esto tengo contra ti, por cuanto has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, iré a ti pronto, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. El mensaje, hermanos, es un mensaje a una iglesia que estaba en medio de una ciudad que tenía mucha perdición. Pero era una iglesia, hermanos, que perseveraba. Pero era una iglesia, hermanos, que tenía errores. Usted y yo leímos el día viernes, usted puede escuchar la predicación. Hablamos, hermano, de las 7 estrellas, hablamos de los candelabros y cómo Dios, hermano, da un tiempo a cada lugar, pero después mueve. Y en este caso, la advertencia fue: moveré el candelabro, moveré la iglesia, moveré mi presencia, moveré el mensajero de este lugar si no hay un arrepentimiento. El día de hoy quiero continuar, mis hermanos, con lo que es el tema. Hablamos algunas de las cualidades de esa iglesia, como la iglesia de Cristo de hoy. Usted tiene que entender, hermanos, que todo cristiano en la tierra, cuando Cristo venga, no se va a ir en el arrebatamiento. Mas sin embargo, sí hay gente que nos vamos a ir. ¿Dice amén conmigo? Porque estamos haciendo el esfuerzo día con día, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros errores, de nuestras fallas. Estamos haciendo el esfuerzo día con día de agradar no nuestra carne y no al hombre. Estamos haciendo el esfuerzo por agradar a Dios. Pero no toda la iglesia se va a ir. Hay una iglesia, hermanos, de Cristo en la tierra que no está preparada para irse con el Señor. Una de las cualidades que vamos a ver hoy, mis hermanos, de la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Cristo de hoy, de este año, de este tiempo, dice que era una iglesia que no soportaba o no toleraba a los practicantes de lo malo, no practicando lo malo de otros, o sea, no imitando lo malo de otros, y confrontando al practicante de las cosas malas. A mí mucha gente, hermanos, yo escucho hermanos que dicen, y en las redes sociales dicen, aquel es un mal ejemplo, aquel es esto, aquel es el otro. Pero nunca escucho yo decir a alguien: miren a aquel hombre, a aquella mujer de Dios, qué buen ejemplo son. Y yo sé, hermanos, que en esta bendita tierra habemos gente que tenemos errores, tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos pasiones, dice Santiago, pero nos esforzamos día con día de ser un buen testimonio. ¿Por qué siempre la gente, hermanos, habla de los malos testimonios? Porque ellos mismos están siguiendo sus malos testimonios. La iglesia de Cristo, hermanos, de Éfeso, era una iglesia que no toleraba a aquellos que hacían cosas malas. ¿Sabe usted que el problema de hoy es que mucho cristiano
no quiere hablar la verdad. No quiere, porque tienen miedo, hermanos, ofender. Ayer estuvimos en una actividad, hermanos, allá en Kentucky, y el mensaje fue durísimo, el mensaje que se predicó. Yo le dije al pastor, pastor, le dije, ese mensaje estuvo duro, le dije, que nos diste, pero qué necesario es ese mensaje, le dije. Nos dieron una sacudida ayer. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la iglesia de hoy, hermanos, en su mayoría no quieren un mensaje duro, sino quieren un evangelio light. Quieren un mensaje, hermanos, que les diga, todo va a estar bien, todo está tranquilo. Y yo sé que todo está bien en el Señor, pero la gente, hermanos, quieren que les diga, todo va a estar bien, y que les acucuchen o que les suavicen su pecado y su error. Tenemos una iglesia en el mundo entero, hermanos, a la cual tenemos que preparar para cuando Cristo venga. Pero parte de la preparación, parte de la restauración y parte de la consolación tiene que ver con hacerle ver a la gente su error para que se corrijan. Restaurar es poner a algo, hermano, donde antes estaba de nuevo, como en el Edén. Recuerde que el primer Adán, hermanos, el primer Adán nos llevó a la muerte, pero el Adán postero, que es Cristo, nos lleva a la vida, restaurando lo que el primer Adán perdió. ¿Me explico? Entonces, la gente cree, hermano, que restaurar y consolar es acucucharles el pecado, hermanos, y que todo está bien. No. Esta iglesia de Éfeso dice que no toleraba el pecado de la gente. Ese es el mensaje que hoy tiene que darse. Tenemos que confrontar a aquel que anda mal y decirle, ¿sabes qué? Tienes doble ánimo, no tienes palabra, dices sí, luego dices no, no quieres servir a Dios, andas pecando, andas haciendo mal testimonio, a todo mundo le debe dinero y no pagas. Ese es el evangelio que tiene que confrontar a la gente y que restaura. Y el que acepta la exhortación recibe la restauración. ¿Por qué razón? Porque esa persona es un hijo y una hija de Dios y tiene que irse con Cristo cuando Cristo venga. Y dice la palabra que somos atalayas, centinelas, llamados a dar un mensaje, a percibir del peligro, y si no lo hacemos nosotros, dice que nosotros somos culpables de esas personas. Entonces, Éfeso no soportaba a los practicantes de lo malo. ¿Usted conoce cristianos que se hagan mal testimonio, hermanos? ¿Usted conoce hijos de Dios que son hijos de Dios? Son hijos de Dios, hijas de Dios, pero lo que dan es un mal testimonio al mundo, que su caminar no es correcto. ¿Usted conoce gente así? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Aplaudirles? Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su trabajo? Écheme la mano a predicar hoy. ¿Cuál es su trabajo? No el del pastor. ¿Cuál es su trabajo? Allá arriba está. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué es su trabajo? No tolerar a los practicantes de lo malo. ¿Cómo? No siendo igual que ellos y confrontándolos de su error. Nunca usted tenga miedo de decir la verdad, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Va a haber un precio que pagar. Cuando Jesús hablaba, dice que la gente, hermanos, que andaba mal, crujía los dientes, que estaban bravos. Pero ese es el religioso. Pero aquella mujer que había pecado, reconoció su pecado y se humilló. Y dijo, sí, he pecado. Pero el religioso no reconoce su error. El religioso siempre apunta el dedo a los demás o culpa a los demás y nunca toma una acción para verse él o ella. La iglesia de Éfeso confrontaba ese tipo de persona. ¿Tiene gozo, iglesia de Cristo, hoy conmigo? Quiero leerle aquí arriba algo, hermanos. Vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? Ahí está. Segunda de Tesalonicenses 3:14 al versículo 15. Versión lenguaje sencillo. Dice: aléjense
de cualquier miembro de la iglesia. ¿Está leyendo conmigo, amado hermano? Aléjese de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta, para que le dé vergüenza, pero no lo traten como a un enemigo, sino que repréndalo como a un hermano. A veces confundimos el amor, hermanos, con tolerar todo lo que la gente hace. Y a veces, hermanos, nos volvemos participantes. Aquí dice que nos alejemos del cualquier miembro que no quiera obedecer lo que esté escrito. Y a veces nosotros nos volvemos partícipes de cómo es la gente. No podemos ser así. Tenemos que un poco de distancia en su accionar, en su caminar, en su hablar, y tenemos que hacerles ver las cosas, porque son hijos de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de gente, hermanos, de pecado. Usted lo puede leer, pero Pablo le dice a los santos de Corinto. Mire, eso es bien sencillo. Usted y yo tenemos que arreglarnos hoy o en la gran tribulación. ¿A dónde quiere usted? Yo quiero hoy a la buena. ¿Con anestesia o sin anestesia? Ahí está la palabra. Otra cualidad que tenía la iglesia de Éfeso, dice que probaban a los falsos apóstoles. Hermanos, ¿cómo se puede probar a los falsos apóstoles? O falsos, hermano, maestros, pastores, etcétera. ¿Cómo los probamos? Tenemos que tener discernimiento. Sí podemos ver los frutos, el caminar, correcto. Pero también tenemos, hermanos, que examinar a las personas. Para esto se requiere, hermanos, que seamos una iglesia donde hay discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Porque mire, cuando a usted a alguien, hermanos, que se autodenomina profeta, le da una palabra, ¿usted la acepta inmediatamente o usted la examina? Porque puede ser que el que le esté hablando no sea un profeta de Dios. O puede ser que la palabra que le estén dando no venga de Dios, aunque el vaso sea de Dios. Está en la Biblia. Que examinemos lo que se nos habla y se nos dice, porque puede haber falsos profetas o falsas profecías. Pero para esto, ¿qué se necesita? Y el discernimiento, ¿quién lo tiene? Los maduros. ¿Sí o no? Mire, usted dígale a un niño de 5 años, hermano, que Santa Claus viene a dejar regalos y se la cree. ¿Verdad que sí? Pero dígale usted eso a un adulto, le dice. Bueno, algunos sí lo creen, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Se requiere ser una iglesia. Mire, ¿por qué a usted se le tiene que enseñar en esta iglesia, hermanos? Más que entretenerlo o sin entretenerlo. Para prepararle y para que crezcamos en madurez. Para que nosotros nos adiestremos en el discernimiento. Y esto se requiere, hermanos, enseñanza. Diga conmigo enseñanza y madurez. Las iglesias donde no se enseña, la mayoría de gente, hermanos, son víctimas de los falsos. Una iglesia donde no se prepara a la gente y no se enseña, es una iglesia, hermanos, presa fácil de los falsos. La enseñanza es vital. Ya conmigo vital. Eso va a dar madurez y nos va a dar discernimiento. Tenemos que tenerlo porque la Biblia dice, hermanos, que vendrán falsos maestros y falsos profetas. Cuando habla de maestros, está hablando, hermanos, está hablando de los que enseñan o enseñamos. El discernimiento nos va a ayudar a entender. Mire, si usted sale ahora de esta iglesia, ¿a usted lo engañan fácilmente, hermano? ¿O usted ya tiene la madurez para discernir? ¿Qué pasa si a usted se le aparece un hombre que sabe la Biblia de pasta a pasta? Y el versículo tal, y fum, 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 y toda la Biblia. Y usted se queda asustado. ¿Usted qué diría? Oh, ese hombre es de Dios. O usted diría, bueno, ahora vamos a ver cuánta de esa Biblia vive. Porque Esdras tenía 3 cualidades
del sacerdocio. ¿Se recuerda? Estudiaba la palabra, vivía la palabra, ¿y qué más? Estudiaba la palabra. Estudioso de la palabra, la enseñaba, pero ¿por qué tenía peso su vida de Esdras? Porque la vivía. No es el saber Biblia de pasta a pasta, porque si hay una tanatada allá afuera, hermanos, de gente que sabe Biblia, pero no viven ni siquiera una tilde de la palabra. Entonces, el discernimiento nos va a hacer probar a esa gente. Cuando usted le saquen un montón de versos bíblicos, fum, fum, oh, ok, dígale, ahora voy a ver tu caminar, tus frutos. Y si ve usted mal fruto, tú te vas a quedar a la gran tribulación. Porque te he probado y has salido falto. ¿Tiene gozo, iglesia? ¿Es pecado que hagamos eso? No. Como la iglesia de Éfeso, tenemos que probar. ¿Tiene gozo, iglesia, hoy? Cosa está batallando un poquito. Aquí está. Otra cualidad de la iglesia de Éfeso dice que ellos sufrieron. ¿A cuánto les gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. ¿Sabe por qué mucha gente se va del evangelio? Porque no les gusta sufrir. Yo le preguntaba un día a unos hermanos predicándoles allá, hermanos. Les decía yo, mis hermanos, ¿ustedes por qué estaban en la religión de antes, popular? ¿Sabe qué me conocieron los bandidos, hermano? Es que ahí nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Y después íbamos a la iglesia el domingo, 3 pechadas, hermano, y salíamos tranquilos, con la conciencia tranquila. Así me contestaron, dije yo, correcto, les dije. Es correcto. Nosotros en el evangelio vamos a sufrir por causa del evangelio. Pero dice la Biblia que somos bienaventurados. Y bienaventurado es doblemente dichoso. Somos bienaventurados. El sufrimiento por el Señor quiere decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia vituperada. Hermanos, ¿alguna vez han hablado mal de usted? Solo 3 hermanos. ¿Y los demás cómo le hacen? Mire, no haga nada usted para Dios. No sirva a Dios y todo va a estar bien en su vida. Pero comience usted a servir a Dios, a buscar de Dios, a apartarse del pecado. Le aseguro que más uno por ahí lo va a andar a usted de boca en boca hablando mal de usted. El vituperio, ¿se acuerda que dijeron de Jesús, hermanos? Del Señor. Y quiero decirlo porque me da hasta vergüenza repetir lo que ahí está en la Biblia, lo que hablaban de él. Vituperado. El Señor, hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia vituperada y le decían a la iglesia, ese es de la iglesia de Éfeso. Esos son unos hipócritas. Comenzaban, hermanos, a hablar mal de ellos. Pero eso sí, mintiendo. Que mientan de uno, ¿verdad? Que no sea que lo que dijeron es cierto, porque ahí tenemos problemas serios, ¿verdad? Pero usted no. Dice que eran calumniados. ¿Alguna vez lo han calumniado a usted, mi amado hermano, hermano? Qué bonito se siente, ¿va? Qué rico cuando lo calumnian a uno, mis hermanos. Lo calumnian. Y también eran odiados por ser de Cristo. Hermanos, Jesús dijo que nosotros seríamos odiados como Él fue odiado. Y si esto hicieron con el árbol verde, dijo, ¿qué harán con las ramas? O sea, se nos dejó, hermano, la advertencia que este camino va a traer su sufrimiento. Pero es lindo sufrir por Cristo, mis hermanos. Es lindo sufrir por el Señor. Dice amén conmigo en esta tarde. ¿Tiene gozo hoy, mi iglesia? Iglesia de Cristo. ¿Sí? Bueno es Dios, ¿verdad? Veamos Hechos 20, 29 al 31, versión lenguaje sencillo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán ¿a quién? Nunca, hermanos, en la historia, bueno, tal vez sí, pero hoy es más a nivel mundial esto. Se había atacado a la iglesia de Cristo como hoy. Hoy, hermanos, vituperan, calumnian,
insultan, ofenden a los hombres y mujeres de Dios, y todo ahora es viral por las redes sociales. Todo es viral. Nunca como hoy. Póngale usted el nombre del ministro que usted quiera. Y siempre, hermanos, usted va a escuchar alguna calumnia de ese hombre o de esa mujer. Pero el hombre y mujer madura dicen, no, esto no viene de Dios, porque es un ataque, no a una persona, es un ataque al cuerpo de Cristo. ¿Tiene gozo conmigo hoy usted? ¿Quién se beneficia, hermanos, que ataquen a ese hermano que está ahí sentado? Satanás, correcto, el hermano lo dijo. Pero ¿quién se beneficia que este hermano se levante y haga cosas para el Señor? Mire, es fácil, hermanos, esconderse detrás de las redes sociales con un perfil falso o salir en la televisión, hermano, con la cara tapada en una silueta. Eso es fácil, cualquier cobarde lo hace. Pero presentar pruebas de lo que están hablando, muy pocos lo hacen. Gracias a Dios por eso tenemos leyes en la tierra en contra de la difamación. ¿Lo está leyendo conmigo? Lea conmigo porque no lo dije yo. Lo está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, en Hechos. O dicen Lucas, otros dicen que fue Lucas el que escribió Hechos. Pero bueno, la cosa es que ahí está. Leámoslo, hermanos. Dice, lobos feroces atacarán a quienes, a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son ¿qué? ¿Está leyendo conmigo, mi amado? Que ahora son seguidores de Jesús, comenzarán a enseñar mentiras. Dice el apóstol Juan, hermanos, en una de sus cartas, dice que de nosotros mismos van a salir los apóstatas. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Habla de los apóstatas. La mayoría de gente que usted escucha, hermanos, difamando, hablando mal de la iglesia, es gente que un día estuvo sentado en una iglesia. Pero como no se hizo lo que él o ella querían, no se le dio por su lado, se fueron enojados y comienzan a difamar, a despotricar en contra de los hombres de Dios. ¿Está leyendo? ¿Sí está leyendo conmigo, va? Comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y tantas dificultades. Mis amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos. El que no está bien parado hoy se va a caer. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pregúntale que está a la par suya, ¿cómo estás en tu fe? ¿Estás firme en tu fe? Mantente en tu fe, dígale. Otra cualidad, hermanos, de la iglesia de Éfeso, dice que era una iglesia que aborrecía las obras ¿de quién? De los nicolaitas. Verso 6 de Apocalipsis 2. ¿Cuáles eran, ponía ahí arriba, las obras de esta secta herética? Dice que eran gente que sustentaban el antinomianismo. ¿Y qué es esto? Dice que es, hermanos, la oposición a la ley moral y a la santidad. O sea que todo cristiano o persona que a usted le diga que la santidad no hay que tenerla ni la consagración, es una persona que está siguiendo una doctrina nicolaíta. Salud, mi hermano. Tiene un problema porque sustenta el antinomianismo. Dice que eran personas, los nicolaitas. Y mire que se cree que Nicolás, hermano, era el que está en la Biblia, estaba con los apóstoles y terminó desviándose. Dice que fue una persona entregada al vicio. ¿Sabe usted, hermano, que yo he estado en iglesias? Mire, usted no me lo va a creer y va a creer que es chiste. Fuera, hermanos, cómico, si no fuera trágico. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde la gente fuma. Y tienen una área fuera de, hermanos, de la iglesia, donde sale la gente a fumar y tienen ahí para fumar y todo. Y es normal. Hasta el baterista fumaba en esa iglesia donde yo estuve, hermanos.
como que la chimenea. Es un vicio. Pastor, no está en la Biblia, no está, pero es un vicio que afecta el cuerpo. Y lo que afecta el cuerpo afecta el templo. Y el templo es del Espíritu. Esta gente sustentaba el vicio. Dice que practicaban el adulterio, practicaban pasiones sexuales degradantes y desordenadas, comían comidas sacrificadas a los ídolos y demostraban su amor por los placeres de la carne. ¿Sabe cómo se le llama a este evangelio hoy, de los nicolaitas? Se le llama el evangelio de la gracia. ¿Qué se llama? Por ahí lo voy, hermanos. Donde dicen que todo está bien, que de todos modos todos vamos camino al cielo, dice. ¿Usted qué piensa de eso? Entonces dice que esta iglesia de Éfeso dice que aborrecía la doctrina nicolaíta. ¿Tiene gozo, iglesia, hoy? ¿Cuántos estamos buscando día con día agradar a Dios, mis hermanos? El apóstol Pablo dice: en todo lo que yo hago, siempre procuro agradarlo a Él, agradar a Dios. Porque verdad que usted y yo tenemos, hermanos, problemas con nuestra carne. ¿Tu carne qué quería el día de hoy? Quedarse en la casa durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? A todos nos pasa, hasta al pastor también le pasa que no se haga el pastor, hermanos. Pero yo no quiero agradar mi carne, agradar a Dios. Amén, iglesia de Cristo. Yo espero que usted esté aprendiendo conmigo hoy, mis hermanos. Espero no aburrirlos con esto, mis hermanos. Judas 1, 3 y 4, Biblia de las Américas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirnos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a quienes. Diga, eso soy yo. Pues algunos hombres se han infiltrado, ¿cómo? Encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje. Hermanos, ¿tenemos libertad en Cristo? ¿Somos libres? Pero no somos llamados a practicar el libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos límites como hijos de Dios. ¿Sí amén conmigo? ¿Dónde me quedé, mis hermanos? Libertinaje. Y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Lo que me asusta es que dice que esa gente está en la iglesia metida. ¿Usted lo leyó? La Biblia dice, no lo digo yo, que en las iglesias de Cristo, en la tierra entera, hay trigo y hay cizaña. Si usted mira a un hermano o una hermana que sus obras, sus frutos son malos, diga usted, que es divisionista, que es peleonero, hermanos, que trata de destruir la iglesia o una iglesia, pregúntese usted mismo, ¿esa persona está obrando de parte de Dios o de parte del diablo? Señor lo reprenda. Uno tiene que, mire, hermanos, no somos Albert Einstein, pero tampoco somos tontos, ¿verdad que no? Y lo que miramos, dice uno, no, hombre, aquí hay frutos que no son de Dios. Y uno dice, no, hombre, este hermano, esta hermana, divisionista, está infiltrado encubiertamente. Ruego a Dios que sea trigo, porque puede ser que sea cizaña. ¿Tiene gozo, iglesia? Pues a mí no me asusta lo que me cuentan, hermano. En tal iglesia, mire, si en Corinto dice que había un muchacho, hermanos, que le bajó la mujer al papá. ¿Sí lo ha leído usted? Le bajó la vieja al papá. El mismo hijo. Ahí está en la Biblia, no es invento mío. Siempre se han visto problemas porque el enemigo quiere destruirnos como iglesia de Cristo. Y va a mandar, hermanos, y en las iglesias a nivel mundial va a haber gente que es gente que no viene de Dios. ¿Sabe usted que hay un pastor en California, hermanos, que se infiltró una mujer a la iglesia de él y en el té
le metió veneno. Aunque usted no me lo crea. Una iglesia de por aquí, hermanos, una hermana le mandó una bruja al pastor a hacerle brujería. Era una de sus líderes también en el lugar de la iglesia. Usted creerá que estamos jugando. No, hermano, el enemigo no juega. Los cristianos juegan, el enemigo no juega. El enemigo va en serio. Ahora quiero que miremos las cosas buenas. Amén. Y ya voy cerrando, mis hermanos. Las cosas en contra que tenía, perdón, hermanos, perdón. Ahora quiero que miremos las cosas en contra. Ya vimos lo bueno, ¿verdad? Dice que la queja del Señor que tenía hacia Éfeso es lo mismo que hoy en día tiene en contra de la iglesia del 2018. Amén. Dice que el Señor les dice que habían abandonado su primer amor. Hermanos, ¿cuál es nuestro primer amor? Es el amor del principio. Cuando uno está tan colgado del Señor, hermano, que uno no le pone coco a nada. ¿Verdad que sí? Uno dice, ay, mi Señor. Aquí ve uno que se está peleando, allá otro que se está alegando y uno así, mire, hermano, embobado uno con el Señor. Éfeso amaba la obra, amaba el servicio. ¿Es malo amar la obra, mis hermanos? No. ¿Es malo amar su servicio en la iglesia? No. ¿Y tenía celo por lo de Dios, Éfeso, sí o no? Pero habían dejado la comunión con Él, la oración y la búsqueda. Y ya todo lo hacían por cumplimiento. ¿Sabe por qué en la iglesia, hermano, yo he puesto como reglamento que no vengamos solo a servir? ¿Sabe por qué? Por este problema. Porque no quiero que nos acostumbremos a que estamos en el culto solo sirviendo y nunca estamos metidos alabando a Dios. Mire qué lindo estuvo el servicio hoy, mis hermanos. Qué gloria de Dios. Pero tenemos que amar la presencia de Él y amarlo a Él para así de esa manera, hermanos, amar también el servicio y la obra. No es bueno, repito, iglesia de Cristo, no es bueno que solo estemos en la iglesia cuando servimos. Tenemos que estar en la iglesia cuando hay culto y servicio para alabar a Dios. Cuando la iglesia crezca, hermanos, más, vamos a hacer grupos para que un grupo sirva un mes y el siguiente mes descanse, así, para que tengamos tiempo. Pero la iglesia tiene que crecer más para que lleguemos a ese nivel. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos del más importante, que es el dueño de la obra. La comunión con Él tiene que ser lo más importante. Ellos habían abandonado, hermanos. Amemos la obra, amemos el servicio, tengamos celo por lo de Dios, pero no nos olvidemos del dueño. ¿Dice amén conmigo? Juan 21:15. Hermano, Pedro le había fallado a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le pidió para restaurarlo? Ahí arriba, ¿qué fue lo que le pidió? Hermanos, Pedro había caído en apostasía, ¿sí o no? ¿Pero qué le pidió Dios? Dice, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahí la palabra es, Jesús le dice, ¿me agapeas? El ágape es el amor, hermanos, de entrega total. Pero Pedro le dice, Señor, solamente te fileo. Sí te quiero, pero de vez en cuando te caigo en la iglesia, Señor. Digo, no, yo quiero que estés conmigo siempre. El que tiene amor ágape siempre busca de Dios. No le importa el clima, no le importa el trabajo, no le importa nada más que decir, Señor, heme aquí, Señor, yo te necesito. ¿Tiene gozo, iglesia? ¿Y qué restauró a Pedro? El amor. Le dieron su lugar otra vez de nuevo de apóstol y lo mandaron a hacer grandes cosas. ¿Se acuerda que hasta la sombra de Pedro sanaba? Y había fallado a Dios. No, nunca es tarde para reconciliar y para corregir. Nunca es tarde, mis hermanos.
Mire, Dios no está para destruirnos, Él nos ama. Pero lo que quiere es un corazón que diga: Señor, ¿sabes qué? La he estado regando, he estado fallando, perdóname, quiero corregir, quiero corregir. Y Pedro tuvo la actitud de humildad y el Señor lo restauró. Y después hizo grandes milagros. Un solo mensaje de Pedro se convierte en 5,000 gentes, hermanos. Tremendo, ¿ah? Pero ¿qué tuvo que hacer Pedro? Amar. ¿Usted ama al Señor? Segunda cosa que tenía en contra de la iglesia de Éfeso, dice: ¿de dónde has caído? Los de la iglesia de Éfeso, como los creyentes de hoy, podemos descuidar la comunión con el Señor y dejar de buscar la llenura del Espíritu, aunque estemos sirviendo. Le hago una pregunta, iglesia, así entre usted y yo, nadie más lo va a saber. ¿Qué pasa cuando uno deja de buscar de Dios? ¿Se vuelve más espiritual o se vuelve más carnal uno? ¿Cómo comienza uno a actuar, a hablar y a caminar? Comienzan las malas palabras, comenzamos a ser agresivos, a agredir a otros. ¿Verdad que sí? Bueno, usted no, a mí me pasa que si yo me descuido, hermanos, en lo espiritual, comienzo, hermanos, a andar en la carne. Usted ha leído Gálatas, ¿verdad? Obras de la carne: los celos, las envidias, los pleitos. Usted sabe la lista. Entonces le dice el Señor: en contra tuya tengo esto, ¿de dónde has caído? Pero ¿por qué cayó Éfeso, hermanos? Porque descuidó su vida espiritual. Mire, no lo vaya a hacer, pero si usted un día se descuida en lo espiritual, ahí se va a dar cuenta cómo se va a andar después. Con todo el mundo se va a andar peleando. Y cualquier cosa que le hagan, usted dice: ajá, ya va a saber quién soy, se me va a salir el apellido, va a decir usted. Pero cuando somos espirituales, está bueno. ¿Qué negocio, iglesia? Ya voy a terminar, mis hermanos. Dice que ese descuido de no guardar su palabra o de no obedecer, por ende pecar, podemos ser una iglesia carnal o espiritual. Le hago una pregunta a usted, iglesia. Hoy estoy un poquito preguntón yo. La iglesia de Cristo en la tierra, no aquí, en la tierra entera, ¿usted diría que la mayoría es espiritual o la mayoría es carnal? ¿Por qué dice usted eso? Convoque usted oración. No le hablo de aquí. Piense en el mundo entero y poca gente llega. Convoque usted un concierto, hermanos, y más si trae un conjunto famoso, porque le cuento, ahora también hay cristianos famosos, hermanos. Ahí anda la gente pidiéndoles autógrafo. Sí. Y ponen fotos en las redes. Mira, me tomé la foto. Artistas. Y Dios no quiere artistas. Dios quiere sacerdocio, no artistas. Cuando yo miro eso digo: ahí está la gente, hermanos. El gentío. ¡Ah! Y cuando comienza a cantar el artista cristiano, la gente, ¡ah!, hasta se desmayan las mujeres, hermanos. Yo lo he visto con estos ojos color café colombiano. Yo he visto. Ahí está la gente apiñada. Y ahora hasta cobran esos conciertos. 100 pesos, 200 pesos. Convoque a orar. ¿Sabe por qué? Porque tienen el problema de la iglesia de Éfeso. Han descuidado lo más importante. Por eso la mayoría de cristianos, cuando el Señor venga, no pueden irse. No están aptos. Son hijos de Dios, claro que lo son. No están preparados. Ahí arriba le ponía yo: Éfeso era una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales, lo hablamos el día viernes, ¿se acuerda? Inmorales, asociadas con la adoración a la diosa Diana. Por ende, habían muchas tentaciones.
¿Usted nunca andaba, hermanos, en el verano por ahí en las calles? Aquí no tanto, pero hay lugares donde hay mucha tentación. Así estaba Éfeso. Las mujeres, hermanos, en vez de usar falda, usaban cinto. Cuando se sentaban, se les miraba hasta el hígado. Habían tentaciones. Los pobres hombres estaban en la iglesia, hermanos, y las mujeres así y los hombres estaban así. Por eso, hermosas damas, en la iglesia hay que vestirse decorosamente para no provocar a ningún hombre. ¿Verdad que sí? Decorosamente. No somos legalistas, pero también no somos liberales. Tenemos que ser cautelosos. Habían problemas en Éfeso, habían tentaciones. Ya voy cerrando, mis hermanos. Vamos cerrando ya. Juan 14, 21 al 23, palabra de Dios para todos. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos. ¿Y qué? ¿Usted conoce los mandamientos de Dios? Por eso le dije, no es conocer la Biblia de pasta a pasta, de memoria. Dice ahí que tiene que conocerla y ¿qué más? Obedecerla. Mi Padre lo amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no Judas Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas, y mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. Yo quiero que usted entienda ese pasaje desde un punto de vista arrebatamiento. Vendré a él y me mostraré a él. ¿A quién? Al que lo esté esperando. Advertencia para la iglesia de Cristo de hoy y la iglesia de Éfeso. La advertencia: el Señor hace un llamado de atención a corregir errores, exaltando las virtudes de Éfeso. Hermanos, la iglesia de Cristo en la tierra entera hoy en día tiene muchas deficiencias y muchos problemas. Tenemos que procurar arreglarlos antes de que Cristo venga, porque si no, hermano, la mayoría no se van a ir, porque tenemos que partir de esta tierra arreglados. ¿Tiene gozo, iglesia? Si no corrigen sus errores, dice la palabra en Apocalipsis 2, se les quite el candelabro. ¿Qué significa eso? Ahí arriba se lo puse, hermanos. En otras palabras, se les quita la presencia del Espíritu Santo, que es la iluminación. Lo hablamos el día viernes. Y con el candelabro se va también el ángel ministerial, como también se va el ministro o se va el siervo delegado. Si esa iglesia, hermanos, en el país que usted quiera ponerle nombre a esa iglesia, no corrige y no se arregla, Dios viene y mueve el candelabro, la presencia, mueve la luz de esa iglesia y también se lleva al ministro. El que tiene oídos, yo espero que esté oyendo hoy. Tenemos que corregir, mis hermanos. Tenemos que corregir, porque el Señor ya viene. A los de Éfeso, como a nosotros, se nos da una promesa. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Ahí arriba está. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré ¿qué? Mire, entremos ahora en el final. ¿De qué está hablando ahí? ¿Usted ya es salvo? ¿Usted es salvo? Pero ¿por qué dice que al que venza le van a dar del árbol de la vida? Si usted ya es salvo. ¿De qué está hablando ahí? Porque si Éfeso se arreglaba, si la iglesia de Indianápolis se arregla, si la iglesia del mundo entero se arregla, les van a dar a comer del árbol de la vida. ¿Usted ya es salvo? ¿De qué está hablando ahí el Señor? No se preocupe, tenemos la respuesta. Take it easy. Mire, esa pregunta a mí me tuvo, hermanos, hasta la medianoche hace unos días, hermanos, pensando y pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué? Y era a la medianoche exactamente, hace como unos 4 o 5 días me dio la respuesta.
Decía mi esposa, ya, venite a acostar. Espérate, le decía, hasta que baje la respuesta. Así fuéramos para todo, ¿ah? Así como nuestro Señor venció como hombre toda tentación a Satanás y a la muerte, se le pide a la iglesia de Éfeso como a la de hoy que venza con un cuerpo terrenal y humano. Mire, nosotros tenemos que vencer hoy. Pero ¿cómo vamos a vencer? Como hombres, como humanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con fuerza humana? No. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Dice amén conmigo? Con fuerza humana no lo va a hacer. Ahí le va a dar la respuesta. Ahora sí, regálenme toda la atención porque aquí terminamos hoy. El cierre del tamal. Así obtendrá lo que el árbol de la vida da. Hermanos, ¿en dónde estaba el árbol de la vida al principio? En el huerto del Edén. ¿Y qué permitía el árbol de la vida? La vida. O sea, no permitía la muerte. El árbol de la vida, mis hermanos, daba una vida eterna. No había muerte. Lo que se le llama a esto, mis hermanos, la promesa para Éfeso, como para usted y para mí, habla, hermanos, de comer del árbol de la vida que es Cristo. Mire, hay varios tipos de muerte. Amén. La Biblia dice en Romanos que hemos salido de muerte a vida. Cuando nos bautizamos, hermanos, dejamos a un muerto enterrado. Hay muerte segunda. Aquí está hablando, mis hermanos, de no ver muerte o de ser arrebatado en una exanastasis. Comer del árbol de la vida. Si usted y yo vencemos hoy, ¿cómo tenemos que vencer? Como humanos, con este cuerpo, hermanos, lleno de fragilidades. Usted hoy venció. ¿Qué venció usted hoy? ¿Y por qué la venció? Porque usted hoy mató su carne. Hay diferentes tipos de muerte. Y la muerte que tenemos que tener nosotros ahora es la muerte de nuestra carne. Sus pasiones, sus debilidades. Tenemos que morir a los deseos que la carne quiere, hermanos. No me diga usted que diariamente no tiene usted malos pensamientos, malos deseos. Pero tenemos que morir a esa carne para salir vencedores en Cristo y de esa manera ser dignos de tener la exanastasis. Dáselo fuerte, Señor, en esta tarde se lo va a dar, mi hermano. Lo que le dice a Éfeso es: si eres vencedor, tendrás una exanastasis, una resurrección fuera de la resurrección, fuera de resurrección en su tiempo. Mira, hay muchos que creemos que el apóstol Pablo no miró muerte. Y hay Biblia para respaldarlo, al igual también que el apóstol Juan. Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero que él esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ya usted craneó esto, ¿verdad? En otro momento le daré el estudio completo, hermanos. Hablaremos un poco más de la exanastasis. No es el tema de hoy, pero quiero cerrar el tema. Miren lo que dice Filipenses 3:10 al 11. Es Pablo hablando. Quiero conocer a Cristo. Experimentar ¿qué? ¿De qué está hablando ahí? De no ver muerte y ser arrebatado en una exanastasis. Pero no es para todos, sino aquellos que han muerto. Déjalo conmigo. Experimentar el poder de su resurrección. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Está leyendo conmigo? Compartir sus padecimientos y morir su misma muerte. ¿Cuál muerte? Espero así alcanzar en la resurrección el triunfo de la muerte. Pero si ya somos salvos, tenemos que morir con Él, morir a nuestros deseos, nuestras pasiones, a nuestra carne, y terminar la carrera venciendo, aunque nos cueste terminar
para de esa manera ser dignos de ser arrebatados y no ver la muerte. Porque el árbol de la vida hacía que Adán, mis hermanos, en el huerto fuera eterno. Yo no sé usted, yo me gozo con esto. Espero no aburrir los hermanos. El árbol de la vida estaba en Edén y no permitía que el hombre experimentara la muerte. ¿Por qué? ¿Lo lee de arriba conmigo? Era eterno. Hoy nosotros, por Cristo, quien venció la muerte, tenemos ¿qué? Vida. Pero como recompensa de nuestro esfuerzo y muerte, ¿a qué? Los padecimientos del Señor, a la carne y sus pasiones. ¿No dice que Jesús fue tentado en todo? ¿Lo ha leído? Pero sin pecado. Bueno, Sebastián, pasas por favor. Tenemos que morir a las pasiones. Así podremos recibir resurrección de entre aquellos que deben experimentar el pasar por el desprendimiento del cuerpo al ser arrebatados como ¿quién? Como Elías, como Enoc, como Pablo, como Juan y muchos más. Porque Dios dice, si venciste, ¿para qué sigues? Te llevo. Y les da el árbol de la vida, porque Él ya venció la muerte. ¿Usted quiere esa victoria? ¿O usted quiere que lo cafeteemos? ¿Usted quiere, hermano, que lo cafeteemos? Póngase de pie conmigo y lea lo último que le puse en la enseñanza. El mensaje de Éfeso, ¿para quién es? Diga conmigo, es para mí. Es para mí. Miren, mis amados, yo quiero recibir bendición. Yo quiero ser arrebatado. El apóstol Pablo dijo, yo quiero experimentar su resurrección. Pero él también dijo, también tengo que ser partícipe de sus padecimientos. ¿Qué es lo que más nos duele a los humanos? Dejar la carne. Porque la carne es la que nos dieron y es la que nos detiene. Yo quisiera que hoy usted tomara un minuto. Si no se va todavía, por favor, regáleme un minutito. Usted medite un segundo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cometiendo los errores de Éfeso? ¿O estamos con las virtudes de Éfeso? Pastor, la vida es difícil. Es difícil si tú lo haces difícil. Pero si nos sometemos al Señor y dejamos que Él obre, no es difícil. El evangelio es duro cuando nosotros lo hacemos duro, cuando no somos obedientes y cuando no hacemos la voluntad de Dios. Es difícil. Pero el evangelio es fácil. ¿Quiere Biblia para eso? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿quién lo hace difícil? Cuando nosotros no hacemos caso, no obedecemos, es cuando nosotros complicamos las cosas. La voluntad de Dios es de que seamos bendecidos en todo, que estemos bien en todo. Pero no depende de Dios, depende de nosotros. Yo quisiera que le dijeras hoy, hablando con Dios un segundo, Señor, dame fortaleza para vencer, porque soy débil. En mis debilidades, tú te haces fuerte, porque no voy a vencer con fuerza humana. Isaías dice, no vencerás con jinete, ni con caballo, ni con carruaje. Vencerás con su Santo Espíritu. La Biblia dice que Elías era un hombre de pasiones, pero que hizo hacer milagros. ¿Qué fue la diferencia de ellos?
con nosotros que somos llenos de pasiones, que obedecieron a Dios y le creyeron a Dios. Tú que te has sentido débil en la fe, débil en tu vida, y que tu carne ha querido brincarte, dile: Señor, levanta tus manos, dile: Señor, fortaléceme, dame fuerzas, Señor. Mientras le cantamos aquí el cántico Sebastián que dice: muévete en mi espíritu, muévete en mí, toca mi mente, toca mi corazón, llena mi vida de tu amor. Usted que se ha sentido débil, levante sus manos y dígale: Señor, dame fuerzas, porque si tú no me ayudas, yo perezco. Dame fuerzas, porque si tú no me auxilias, yo perezco. Dame fuerzas, porque si tú no me das de tu espíritu, yo perezco. Cantémosle. Gracias, Señor. Gracias.